¿Lo ha visto? La migración de las mariposas monarca es un espectáculo natural en peligro. La presencia de estos insectos en los bosques mexicanos donde pasan el invierno se redujo en una cuarta parte. Por si fuera poco, la degradación de los bosques en la reserva de la biosfera mariposa monarca fue 4 veces mayor en 2020 que en 2019. ¿Qué hay detrás de todo esto? Me acompaña Jorge Rickards, director de World Wildlife Fund en México. Gracias por estar con nosotros. Preguntarte, ¿es parte de los efectos que hay que contemplar de la pandemia de COVID-19? ¿Qué pasó? Hola, pues no, muchísimas gracias por la oportunidad. No, lo que estamos viendo es un decremento efectivamente del 26% con respecto al tamaño de las colonias del año pasado. Es decir, pasó de 2.8 hectáreas a 2.1 hectáreas. Ahora, esto no es un decremento muy fuerte con respecto a otros decrementos que se vieron en años anteriores, y probablemente lo que estamos viendo es un reflejo del tamaño de lo que es la población de monarca migrante del lado este de nuestro continente, del norte de nuestro continente. No tenemos forma de saber realmente o establecer una relación directa con el efecto de la pandemia. Más bien, la población se está manteniendo, pero sigue estando en riesgo el fenómeno migratorio por temas como el cambio climático, temas como la ausencia de algodoncillo o asclepias, particularmente en los Estados Unidos, y otros factores que afectan la migración de la mariposa. Ahora, si esta es una migración y un fenómeno que no solo tiene que participar México en cuidarlo, protegerlo, ¿qué hay que hacer en términos regionales para alentar a esta migración y que no se interrumpa esto, que es un espectáculo maravilloso? Por supuesto. Importante mencionar, la mariposa monarca no es una especie como tal en riesgo o en peligro, ¿no? Lo que está en riesgo es el fenómeno migratorio. Sin embargo, cualquier acción de protección a la especie como tal ayuda. En ese sentido, ojalá en los Estados Unidos sí se pueda incluir como una especie protegida, porque eso detona una serie de programas que permiten aumentar las medidas de protección y conservación. Por otro lado, en México sí es una especie protegida y necesitamos seguir trabajando en la conservación y protección de los bosques, apoyando a las comunidades locales que son dueñas de esos bosques, trabajar a lo largo de toda la ruta migratoria, sembrando jardines de polinizadores, de plantas con flor, con néctar, porque la mariposa lo que necesita en esta parte es alimentarse, energía. En los Estados Unidos, además, seguir restaurando los corredores de asclepias, de algodoncillo, especialmente reducir el uso de herbicidas que matan esta planta indispensable para ella. Y por supuesto, en el sur de Canadá, seguir instrumentando las medidas de protección y conservación. Entonces, hay un esfuerzo continental que se tiene que seguir haciendo, y por supuesto, instrumentar los planes de acción que los países acordaron hace algunos años, desde el liderazgo más alto de nuestros países, para proteger a la mariposa. Ahora, preguntarte también dentro de lo que es el fenómeno de la deforestación ilegal, ¿cómo se ha logrado reducir? ¿Qué es lo que ha sucedido? Entiendo la relevancia de la participación de las comunidades, pero otra vez, en tiempos de pandemia, ¿qué es lo que han concluido o han visto, Jorge? Bueno, la tendencia de la tala ha sido que se ha reducido respecto a los últimos años. Sí vemos un aumento en este monitoreo de efectivamente 4 veces más, pero es de degradación de los bosques, y la degradación se compone de tala ilegal, se compone de saneamiento, que es control de plagas, y se compone de muerte natural. Realmente la tala ilegal fue de 13.3 hectáreas, y es importante mencionar que estuvo muy localizada en 3 comunidades. Y ahí voy a responder la pregunta. Necesitamos apoyar a esas comunidades para instrumentar programas de desarrollo sustentable, proyectos productivos que les permitan restaurar los sitios degradados y, por otro lado, dedicarse a actividades
sustentables que les den el bienestar que requieren las familias. El aumentar programas de apoyo gubernamental, pero también del trabajo de organizaciones no gubernamentales y empresas, pues como nosotros trabajamos con la alianza con la Fundación Telmex Telcel, por ejemplo, por 15 años, otros donantes que nos han estado apoyando constantemente, nos ha permitido instrumentar programas y proyectos que dan empleo temporal, que en suma, junto con el trabajo del gobierno federal, de los estados, ayuda a que las comunidades puedan conservar sus bosques. En resumen, es necesaria mayor inyección de fondos para la gente, para las comunidades, y en particular poner ahorita la atención en estas 3 comunidades donde se vio un aumento significativo de la tala. No ha sido una época fácil para nadie con la pandemia. Quiero dar un mensaje pues de solidaridad. Bien. Y pues las comunidades han visto disminuido su ingreso porque el turismo para ver la mariposa monarca, claro, es una de sus fuentes principales. Así que hay que apoyar a las comunidades. Bueno, pues evidentemente que esta es otra de las actividades que está enmarcada en este sector del turismo tan golpeado por la pandemia, y por eso decíamos qué ha pasado con la pandemia para lo que es este fenómeno migratorio, y también ahora con el tema de la deforestación que se ha notado en estas áreas. Jorge Rickards, el director de World Wildlife en México, te agradezco tu visita